Oramos, Señor, te seguimos suplicando en este día que envíes, Señor, esa revelación de tu palabra y que podamos nosotros entender en este día, Señor, el propósito de la gracia que tú has puesto en nosotros. Que podamos salir, Señor, de este estudio, de este día, de esta reunión, con la bendición, Señor, de trabajar con la gracia que tú has puesto en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que nos apartemos por completo, Señor, de la humanidad, de la religiosidad, Señor, y poder, Padre, fluir en lo que es la gracia que tú trajiste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nuevamente, repito, si tienen alguna pregunta lo hacen para que entonces podamos ir ampliando un poquito más y podamos todos salir beneficiados de la pregunta de uno o de dos que tengan el valor de hacerlo. Cuando hablamos, hermano, del espíritu, del alma y del cuerpo, estamos hablando de que hay personas, o mejor dicho, en el legalismo, ellos empiezan a trabajar acá. Dame por favor, acá. El legalismo trabaja en el cuerpo, quiere meter la enseñanza o la obediencia al alma y luego trabajar en el espíritu. Sin embargo, lo que hace Dios es trabajar en el espíritu, luego va al alma y termina en el cuerpo. Las preguntas que ustedes puedan hacer, hermanos, lo hacen con toda libertad. Te voy a poner ese texto donde dice, ¿sabes qué, Juan José? ¿Por qué no tomas tu lugarcito? Y yo te aviso si hay alguien. Está bueno para que no te descuide de una vez de tu engargolado. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean, lo que vino a hacer el Señor Jesús fue darte vida acá, en el espíritu. Y luego, dependiendo tu entrega, tu crecimiento, va gobernando el alma y se manifiesta la bendición, la obediencia del espíritu y del alma en el cuerpo. O sea, tu actitud, nuestra actitud debe de cambiar y cambia a través de la obediencia que tiene tu espíritu. ¿Sí? Si nosotros reflejamos, hermano, lo reflejamos. Creo que nosotros no podemos analizar nosotros mismos y decir, bueno, yo soy obediente. Si no, es importante que la persona que vive a nuestro lado, en nosotros que somos casados, la esposa, ella puede dar testimonio si vamos cambiando o no. Las ovejitas, ellos van dando testimonio si va cambiando su pastor o no. Nosotros damos testimonio si las ovejitas van cambiando o no. Bueno, estamos acá. Bueno, yo no puedo decir por mí mismo, nadie puede decir por sí mismo, yo estoy cambiando, hermano. No, creo que es importante que alguien avale el cambio que está haciendo Dios en tu vida. Y cada uno de nosotros podemos darnos cuenta si el hermano que está a tu lado, si es que se congregan en la misma iglesia, va cambiando. Porque todo es visible. Entonces, lo que hace Dios en lo profundo es visible. Lo que hace Dios en lo profundo es visible. Sale a la luz, se manifiesta. Entonces, lo que está haciendo Dios nunca queda en lo oculto. Dios empieza a trabajar en el espíritu y viene transformando el alma y lo manifiesta el cuerpo. Entonces, así es como Dios trabaja. Pero el legalismo empieza a trabajar en el cuerpo y luego quiere transformar el alma.
y luego quiere transformar el espíritu. No sé si hay algunas preguntas que quieran hacer, puedan hacerlo, o alguna aportación que quieran dar. El legalismo es que el hombre o el pastor empieza a tratar con la membresía diciéndoles, evitándoles algunas cosas. Por decir, la forma de vestir, en la forma de que se quieran arreglar, se los empieza a evitar porque dice es que necesitamos ser diferentes. Entonces el hombre empieza a querer cambiar al hombre. Y el hombre jamás puede cambiar al hombre. Entonces lo que hace el hombre es solamente llevar a una hipocresía a la congregación, porque está buscando que tengan una apariencia, pero no es un cambio, es una apariencia. Aparentan cambiar cuando en realidad el cambio está en el corazón. Entonces Dios viene y le da vida a nuestro espíritu, para que entonces vaya nuestro espíritu tomando el control de nuestra alma y lo manifieste en nuestro cuerpo. O sea, cuando digo nuestro cuerpo, es nuestra actitud, nuestra persona, el carácter, la obediencia, la humildad, la sencillez, la paciencia, el amor, todo eso empieza a manifestar la persona, pero es lo que está generando dentro de ella. Ahora, la ley quiere cambiar a la persona por fuera y quiere que por fuera entre la salvación hacia adentro. Por eso es que cuando hablamos del tabernáculo, el arca del pacto está hasta lo profundo, en el lugar santísimo. Del lugar santísimo salió el Señor, el Santo de los Santos, salió hasta el mundo. Vino y se manifestó y ahora dice, yo soy el camino, porque Él desde el atrio vuelve a meternos hasta el lugar santísimo. Entonces yo soy el camino. Vamos todos al lugar santísimo. ¿Cómo, Señor? Sígueme a mí, yo soy el camino. Él es el camino, la verdad y Él es la vida. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que vive la ley, lo que hace la ley es querer cambiar al hombre por fuera y luego quiere trabajar por dentro. No sé si me di a entender. Bueno, entonces dice aquí en la tercera hoja, la iglesia de Cristo no puede edificarse por métodos humanos, sino que la deberá, dice, lo que deberá edificarla por medio de la fe, el ayuno, la oración, los cultos, etcétera, deben ser guiados por el Espíritu. Si se imponen, será legalismo. Los Gálatas comenzaron por el Espíritu, pero comenzaron a practicar métodos humanos terminando en la carne, según Gálatas capítulo 3, verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. El primer párrafo dice aquí que debemos de tener oraciones, ayunos. Ahora veme por favor. Debemos de tener oraciones, ayunos, cultos, vigilias, todo lo que usted quiera tener. Pero es muy importante que nosotros le ayudemos a comprender a los hermanos que estamos en el tiempo de gracia y que ellos deben de buscarlo por necesidad. Deben de buscarlo por amor, diga amén. Deben de buscarlo por hermano, porque tienen la necesidad de aprender, la necesidad de orar, la necesidad de tener esa comunión con Dios, que no sea algo que el pastor esté imponiendo. Y ahí empezamos a entrar en algo que realmente debemos de entender mucho. Si nosotros empezamos a imponer y decir todos los que son colaboradores deben de estar en el ayuno, dice yo no quisiera, pero nos dijeron que tenemos que estar, vamos pues. Entonces eso ya es imposición. Es porque la persona no ha entendido que debe de buscar al Señor porque tiene necesidad de buscar a Dios. Si se le dice vamos a tener una vigilia y todos los servidores, nadie debe de quedarse. Bueno, pueden llegar, pero llegan bajo una ley, una imposición.
Entonces hay que hacerle entender a la gente qué es la gracia y qué es la ley. Yo pienso que ahí deben de haber muchísimas preguntas, hermano. Porque si estamos tratando de hacer a la gente con imposición, con a la fuerza, entonces la gente no va a disfrutar la reunión y tampoco van a ser bendecidos. ¿Me explico? No me explico. O sea, la obligación del servidor, digamos así, o la servidora es cuidarse a sí mismo, ¿no? Que se mueva en esa necesidad de Dios, de su presencia, de su palabra. Entonces, ¿qué se haría cuando un servidor, cuando se anuncia una actividad y no llega? Ahí está el detalle, lo que hablamos hace rato con el pastor David, de que la persona tal vez lo pusieron. Es una persona que no va a fluir, Pastor Miguel, no va a fluir porque Dios no lo puso. Entonces, ¿qué hay que hacer con esas personas? Hay que hablar, hacerle entender las cosas. Es necesario que usted busque. Mire, yo sé que varios de sus predicadores no están, pero son predicadores. Y ahorita vamos a entrar sobre ese tema. Si la persona, Pastor Miguel, no ha logrado entender qué es gracia, entonces no va a poder fluir en la gracia de Dios, porque no ha entendido qué es gracia, no lo ha entendido. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Pues es servir a Dios como ella piensa que es correcto. Por eso es necesario que nosotros debemos de enseñar en la iglesia, enseñar y no solamente predicar, porque en la enseñanza tiene mucha bendición. Entonces, ¿es necesario hacer nuestro discipulado donde ellos hagan sus preguntas? Claro. Empieza a ser discipulados en tu iglesia donde ellos hagan sus preguntas. Pastores, digan amén. Eso nos lleva a que nosotros nos comprometamos más, investiguemos más la palabra, estudiemos más la palabra del Señor. Pero si solamente estamos predicando una predicación donde no tiene ni una pregunta, pues ya predicamos, no sabemos en qué nivel de conocimiento está la iglesia que estamos pastoreando. Entonces nosotros estamos cayendo en un legalismo de que imponemos, todo lo necesito a la oración. Bueno. Y el que no venga a la oración, que lo piense si va a seguir adelante o va a dejar su privilegio. Bueno, entonces, ¿y tú qué dices? No, pues vamos, por cumplir al hombre, pero ya no por cumplirle a Dios. Y tenemos la gente o algunas gentes ahí que lo estamos tratando en la ley, porque ellos no han entendido que es la gracia. Si puedes sentar, hijito, porque sé que necesitas aprovechar tú también. Me gustaría, perdón que eso está grabando, me gustaría que si alguno, ¿verdad?, le apoyara a Juan José por decir, bueno, tú estás en la primera clase, yo estoy en la segunda, tú en la tercera, tú en la quinta, tú en la sexta, para que entonces todos aprovechemos y todos también podamos servirle al pueblo. Entonces, si nosotros, Pastor Miguel, estamos imponiendo y que tienen que llegar y que tienen que hacerlo, no funciona. Entonces nosotros quiere decir que estamos en la ley y que en la ley estamos manejando las cosas. Podamos tener conocimiento de la gracia, pero no hemos entrado en la gracia. Tenemos conocimiento de la gracia, pero vivimos en la ley. Estoy pastoreando en la ley. Pero ¿sabes qué es gracia? Claro. Pero ¿estás trabajando en la gracia? No. Entonces son cosas que no debemos tener en conocimiento, sino debemos llevarlo a la práctica. Decir, bueno, yo sé que esto es la gracia, trabajar con la iglesia, que me entiendan que es la gracia de Dios,
¿Por qué? ¿Quién trajo la gracia? ¿Cómo se mueve el que está en la gracia? Debemos amar a Dios en la gracia. Tú vas a servir en la gracia del Señor. Entonces, entendiendo la gente sabe su responsabilidad y se acerca, camina, se esfuerza. ¿Por qué? Porque entiende que es la gracia. De lo contrario, imponemos. Entonces decía hace unos días que estaba yo platicando con los hermanos de la iglesia y Dios nos dio un rema, me dio un rema cuando le dije la Santa Cena pasada, creo que le dije, no traigas a tus hijos a la fuerza, porque hablamos sobre las bodas, la cena de los invitados, los que pusieron pretexto y los que metieron a la fuerza. Entonces le dije, no traigas a tus hijos a la fuerza. Ese tema lo tocamos el jueves ya con preguntas. Me dijeron entonces, ¿por qué usted dice que no traigamos a nuestros hijos a la fuerza? Si vamos a la Biblia, le dije, dice la palabra del Señor, dice, habla con ellos en tu casa. ¿Qué cosa? Palabra. Habla la palabra con ellos cuando salgas a tu trabajo. Palabra. Habla con ellos al acostarte. Entonces yo le dije, ¿qué entienden ahí? Entonces me dijeron que tenemos que hablarle de Cristo. No, vean bien qué entienden ahí. No que nosotros pues tenemos que hablarle de Cristo y explicarle las cosas. No, vean bien lo que dice ahí. Entonces juntos pudimos ver que lo primero, antes de que el padre le hable de Cristo a su hijo, tiene que tener buena amistad. ¿No me entendieron? Vuelvo a repetirlo. Que alguien, para que le hable de Cristo a su hijo, tiene que tener buena amistad. Porque dice la Biblia que dice, háblales en el camino. Qué buena amistad, que el padre e hijo caminan juntos. ¿Dónde más? ¿Quién lo tiene? Hablarás de ellas estando en tu casa. En la casa, buena relación. Andando por el camino. Andando por el camino, quiere decir que sí, podían caminar. Padre e hijo caminaban juntos. Al acostarte. Oiga, entonces quiere decir que había una comunión, hermano, en la familia, que aún hasta el acostarse, hermano, tenían ese mismo sentir para ir a descansar juntos. ¿Qué más? Cuando te levantes. Cuando se levanta. Entonces lo primero que había, veo ahí una buena relación de padres a hijos. Ahora, si el hijo no se lleva bien con el papá o con la mamá y todavía le está hablando de Cristo y la muchacha o el muchacho no quiere, ¿será que le va a hacer caso? Vamos rapidito todos. ¿Le va a hacer caso? No, ¿por qué? Porque no tiene una buena relación, no hay una buena amistad. Entonces, si no hay amistad, hermano, la palabra que el padre le va dando a su hijo lo va a separar más. Si yo lo que no quiero escuchar de Cristo, viene mi papá y solo de Cristo me habla, no, realmente nos está distanciando. Porque es que hay que entender lo que está detrás de ese texto, que es la amistad primero, la amistad primero, la amistad primero. ¿Dicen amén? Entonces, teniendo la amistad, ¿cómo no va a escuchar el joven? Teniendo amistad, ¿cómo no va a escuchar la doncella? Pues nosotros estamos alejando más a nuestros hijos, hablándoles y hablando. Y tienes que ir, levántate, ponte a orar. No quiero, ponte a orar. Te dije que te pongas a orar. Imposición, esa es ley. En la ley no entra la gracia. ¿Cómo lo ven? Entonces, ¿qué hay en la casa? Pura imposición. En esa imposición, entonces, ¿dónde está la gracia de Dios? No hay imposición, y entonces nosotros, en lugar de acercarnos con la gracia del Señor a nuestros hijos, los estamos separando de ellos. Y esto lo he venido entendiendo desde hace algunos años atrás, que el poder llegar a amar de Dios y que no sea una imposición. Estaba yo viendo una parte del estudio que dice aquí, la gracia, dice que es recibir frutos
dones, ministerio, regalos. Y parte de ello creo que está el recibir los dones. Cada vez que yo iba a la congregación, el deseo mío era disfrutar de esos dones que el Señor me había dado. Y para mí era un deleite congregarme, llegar a las actividades, incluso a los discipulados, porque sé que allí voy a encontrar lo que satisface mi necesidad interior. Entonces, ya no era una imposición lo que se hacía, sino ya era un deleite. Incluso cuando en ocasiones no había posibilidades, uno puede entrar en juego lo que es la fe para decir no tengo, pero voy a hacer, me voy a ir, porque uno disfruta allí lo que busca. Eso es lo que estaba yo entendiendo hace rato, de recibir de la gracia. De la gracia. Muy bien. Perdóname tantito. ¿De dónde hasta dónde puedo moverme, Danielito? Desde aquí. Y hasta donde está la otra maceta. Bueno. Entonces, para que entonces lo dejes fijo. ¿Está bueno? Sí, es que, mira, si nosotros no entendemos como ministros qué es la gracia, vamos a tratar de meter a la gente a la fuerza. Entonces, la membresía está cayendo en ley, ya no en la gracia de Dios. Entonces, por eso hay que hacerle entender a la gente que es la gracia del Señor, mayormente nuestras ayudas. Nuestras ayudas. Entonces, si hay alguna ayuda que no quiere, entonces hablar con ella. ¿Sabes qué? Es que no podemos vivir así, no puedes servir así. ¿Ya entendiste que es la gracia? Sí, hermano. ¿Y por qué no te esfuerzas? Timoteo le dijeron, esfuérzate en la gracia. Entonces, ¿en la gracia hay esfuerzo? Sí. Pero el que no entendió qué es la gracia de Dios, no se esfuerza. Dice, voy a ir cuando yo pueda. No. La gracia es corresponder el amor a Dios. Sí. ¿Me entendió? Entonces, bueno, yo voy a corresponder el amor que Dios me dio. ¿Cómo? Sirviéndole a Él, siendo fiel a Él. Entonces, Él me dio una salvación, perdón de pecados, vida eterna. ¿Yo con qué puedo pagarle? Entonces, ¿qué debo de hacer? Corresponderle lo más que yo pueda, lo más que yo pueda, lo más que yo pueda. Entonces, cuando empiezo a corresponderle a mi Señor, entonces ya entendí que es la gracia. Entonces, si buscamos textos en cuanto a la gracia, hay muchos. Hasta lo que Pablo dijo, yo trabajo más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces él entendió que era la gracia. No merecía que Dios me salvara. Soy como un abortivo. Yo no merezco la misericordia de Dios, no merezco nada. Pero cuando Él me rescató, entonces Pablo dijo, aún lo mío lo estimo como pérdida por amor a mi Señor. Entendió que la gracia. Entonces eso hay que enseñarle a la iglesia, y por eso es que estamos retomando esto, para que podamos nosotros entender que la gracia. Entonces yo sé, hermano, que ustedes tienen un trabajo más cómodo, por decir así. Yo lo sé. Entonces, bueno, mi trabajo no es el mismo. ¿Por qué? Empezando con el ministerio. Segundo, por el amor. Yo no puedo amar a Dios como lo aman ustedes. Yo tengo que amarlo más. El apóstol Guillermo lo amaba más. Entonces, en los niveles de amor es donde se manifiesta también el nivel de gracia. ¿Cuánto amas a Dios? Pero ¿por qué lo amas tanto? Entonces, porque yo me he dado cuenta todo lo que ha hecho Dios en mi vida. Bueno, si aquel descansa, que descanse. Yo creo que yo no. ¿Por qué? Porque con todo lo que he hecho todavía es poco lo que estoy haciendo para mi Señor. Entonces, dependiendo de tu gracia, es tu esfuerzo. Aleluya. Si en ese nivel te esfuerzas, es que estés en el nivel de la gracia. Ahora, si yo te digo, es que tienes que hacer esto, no vamos a encajar. Porque es tu esfuerzo de acuerdo al amor que le tienes.
Te desvelas por amor. No comes, por decir, dentro de la obra, no puedes comer a tu tiempo por amor. Te desvelas, hermano, porque hay amor. Caminas por amor. Hermano, te agotas por amor. ¿Hasta qué hora desayunamos aquel día que fuimos al Ceneaquil? Ya como a las 12, por ahí 12:30. Imagínate, caminando horas ahí. Y llegamos a desayunar a las 12. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a detener por eso? No. Sigamos trabajando. Todo lo que Dios me ha dado. Ahora, ¿será capaz que con lo que ya hice es suficiente? No, no, no. Para mí no. No. Y con lo que he hecho ha sido poco todavía. Pablo lo dijo, apóstol, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, que estaba comentando. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea, yo sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sonríe a Cristo le ama. Esa es lectura. Pero eso necesita ser experiencia. 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 Entonces decía él, no trabajo como los demás, no. Trabajo más que todos. ¿Pero por qué? Yo no soy yo, hermano. Entonces, ¿qué cosa ve? La gracia de Dios en mi vida. Porque Él valoró nosotros, hermano. Decía el apóstol Guillermo, yo no estoy ni a la suela de los zapatos de Pablo. Él decía eso. ¿Y nosotros? Bueno, usted no puede, yo. Dios mío, ¿cuánto hace falta? Amar a Dios. Hace falta mucho amar a Dios. ¿Sí? Allá. Gracias. Una aportación. Escuchaba esta semana y decía que en estos últimos días nos estamos enfocando mucho en los dones del Espíritu Santo, pero no en el fruto del Espíritu Santo. Y lo más importante para nuestras vidas es tener el fruto, porque un don impacta, pero un fruto alimenta. Y hablaba acerca de lo que decíamos hace ratito, que por qué muchas veces los hijos de los pastores o los hijos de los que tienen algún ministerio no quieren seguir el mismo legado de sus papás, porque los papás tienen un don o un ministerio, pero no tienen el fruto del Espíritu Santo. Entonces yo entiendo que cuando hay gracia tenemos el fruto del Espíritu Santo y no solamente utilizamos el don para atraer a las personas, sino la gracia que es el fruto del Espíritu Santo. Este pastor decía algo muy fuerte. ¿Por qué creen ustedes que hay apóstoles, pastores, profetas, que todos quieren escucharlo predicar, pero nadie quiere estar cerca de él? Ni su familia quiere estar cerca de él, porque tiene el don, pero no tiene el fruto del Espíritu Santo, que es lo más importante para nosotros en estos días. El fruto. El fruto. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, cuando se mueve eso, la gracia de Dios, hermano, va a ser algo que no vamos a imponer, porque es el Espíritu que está con nosotros. Entonces, no vas a imponer. Entonces, si nosotros imponemos, estamos queriendo trabajar como trabajaron los fariseos, en la carne, en el alma y por último, lo del espíritu. Y Dios le interesa más el espíritu, el alma y por último, el cuerpo. Vean cómo es, las dos cosas son pero
muy contrarias. El hombre le interesa más la carne, después el alma y por último que sean espirituales. Y Dios dice, no, a mí me interesa más el espíritu, luego el alma y por último el cuerpo. ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Dígame. Entonces el cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. Entonces no me interesa. La carne es débil. Entonces, ¿para qué enfocarme tanto a la carne? Mejor lo que va a ser salvo va a ser el alma y el espíritu. El cuerpo no, el cuerpo solamente es una carrocería que nos mueve aquí en esta tierra y que del polvo vino y al polvo se va. Entonces lo que se va, hermanos, con el Señor es el alma y el espíritu. Entonces es lo que le interesa al Señor. Tu carne no tanto. Nadie dice amén. Padre Santo, ¿estoy hablando con puros que así le interesa la carne o qué? Tu carne no le interesa el Señor porque dice, de aquí fue hecho y aquí se queda. Entonces, tu alma y tu espíritu vinieron de lo alto y son los que van a volver a regresar. Entonces, este cuerpo se va a quedar aquí abajo. Por eso esta carne lo que más le gusta es todo lo terrenal. Comodidad, atención. Dígame, por favor, ¿qué más? Comida, alimento. ¿Perdón? Comida. Disfrutar de este mundo. Y por el disfrute del cuerpo, muchas veces perdemos la visión del espíritu. Entonces es importante que nosotros entendamos que es la gracia del Señor. Bueno, veamos el segundo párrafo. En los pactos anteriores, Dios exigía al hombre cumplir las ordenanzas de la ley externa. Ahora en la gracia estamos en un nuevo pacto. El trato con el que Dios trabaja con el hombre desde el espíritu humano, viniendo a tener importancia el corazón y la mente, según Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Bueno, ahora vamos a entrar en algo donde dice el corazón. Dice, en la gracia, una de las cosas más importantes es el corazón. Dios promete cambiar el corazón, según Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en mi mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vuelvo a repetir, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, dice, dentro de vosotros, y quitaré el corazón y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne, que puede interpretarse con los sentimientos, intenciones. En el antiguo pacto, el Urim y Tumim se colocaba sobre el corazón y así sabían cuál era la voluntad de Dios. Esto es figura del corazón cambiado que espera la voluntad de Dios. Bueno, ahora quisiera que nos pusiéramos todos quietecitos. Si quieres darle la vuelta a la hojita de tu estudio para escribir algo. Veamos esto y vamos a analizar esto. Creo que sí se ve, ¿verdad? Bueno, si no, abra la Biblia, su Biblia, 2 Corintios 3:1. Dice allá el encabezado, ministros del nuevo pacto. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros?
o de recomendación de vosotros. Verso 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces ahí te quitaron el corazón de piedra y te pusieron corazón de carne. Entonces dice en el Antiguo Testamento: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y les escribiré en sus corazones. Ahora vean por favor, ¿dónde va a escribir el Señor? En tu corazón. ¿Pero qué va a hacer primero? ¿Va a quitarte el corazón de qué? De piedra. Ah, bueno, entonces luego va a escribir, porque en esa dureza del corazón no se puede escribir. Entonces tiene que ser un corazón de carne. Bueno, y sigue diciendo: y tan confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Oiga, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Una vez más, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Tú tienes que creerlo con todo tu corazón, que eres un ministro competente del nuevo pacto. Y luego dice: no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, yo quisiera que, como pastores, creo que también leen la Biblia y todos podemos tener muchas aportaciones o tal vez preguntas. Ahora, abrámonos a esta plática. Sucede que dice Dios, todo aquel del Antiguo Testamento tenía discípulos. Ahora pongan mucha atención. ¿Tuvo discípulos Juan el Bautista? Rapidito, ¿sí o no? Ah, bueno. ¿Tuvieron discípulos los fariseos? Sí tuvieron discípulos. Bueno, entonces vino Jesucristo. ¿Tuvo discípulos? ¿Tuvo ministros? Sí. Bueno, terminó el tiempo de Jesús y se fue. Vino el Espíritu Santo, oiga bien por favor, y empieza a buscar ministros, discípulos de Él. Pero ya tenemos que entender que estamos en otra era, en otro tiempo. Vaya captando por favor esto. Entonces quiere decir que para nosotros ya no es la letra. Para nosotros es ser ministros del nuevo pacto. Ahora yo te preguntaría a 2, 3 que me digan ¿cuál es el nuevo pacto? Entonces ahí no sabemos si somos ministros del nuevo pacto o no. Bueno, ahora miren lo que dice. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para nosotros o de recomendación de vosotros? Ahora, Pablo estaba diciendo, la ley era como era un papel escrito en los cuales hablaba de los reglamentos que Dios tenía. Pero ahora estamos en la otra era, en el tiempo del Espíritu Santo, donde las cosas cambian. Entonces, oiga bien por favor, entonces el Espíritu Santo llama a hombres para que sean ministros de Él. Ay, hermano. Entonces llama a Julano, llama a Sultano, así como llamó Jesús a sus 12 discípulos, así llama también el Espíritu Santo. Por favor, ponga mucha atención en esto. Y entonces dice, tú vas a serme ministro, pero ya no vas a ser el ministro de la letra, vas a ser ministro del Espíritu. Entonces, ahora escuche bien. La pregunta es, ¿tienes el bautismo del Espíritu?
No. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pongamos atención, hermanos pastores. A mí me gusta que usted pusiera mucha atención en esto. En cierta ocasión el apóstol Guillermo dijo: todos los pastores que no tengan el bautismo del Espíritu, hagan por favor de sentarse. Dije: Padre Santo, yo no lo tengo. Y le dije a Blanquita: ¿qué hacemos, Blanqui? O me siento. Si me siento, ya no pido el bautismo. Y si sigo y no tengo el bautismo. Entonces tomé una decisión y dije: ¿sabe qué, Blanqui? No me voy a sentar. Y le voy a pedir a Dios que me dé el bautismo del Espíritu, que me dé el bautismo. Entonces empecé a pedirle al Señor que me diera el bautismo del Espíritu, hasta que por fin hallé gracia ante Dios y me lo dio. Entonces dice el Señor que todos tenemos que tener una evidencia. Ahora vean esto: sus discípulos de Jesús, ¿en qué se parecían a Jesús? Rapidito, pastores, ¿en qué se parecían? No, con calma. ¿En qué se parecían a Jesús? Carácter. Pastores, ¿quién habla? Que no lo veo. Bueno. Los demás pastores, ¿en qué más? Pastores. Sí, pero esperemos que demos una señal que me dé cada pastor. Creo que con eso es. Pastores, ¿en qué se parecían los discípulos a Jesús? Ya lo dijeron. Hermanos benditos de Dios, los discípulos se parecían en su manera de hablar. Debemos darle un poquito más a la Biblia, pastores, porque decían: como habla Jesús, así hablan todos. Entonces, ¿quién es Jesús? Se vestían todos y todos se vestían igual. Decían: bueno, ¿quién es Jesús? Porque todos se visten igual. Todos se parecen a Jesús porque todos caminaban igual. Entonces, por eso es que Judas le dijo a los fariseos, a los sacerdotes: yo les voy a mostrar quién es Jesús. ¿Cómo? Con un beso se lo voy a señalar. Entonces, ahora viene el Espíritu Santo. Por eso les ruego que pongan mucha atención. Viene el Espíritu Santo y tenemos que parecernos a Él. Ay, hermanos, por favor, entendamos. ¿En qué me voy a parecer a Él? Por eso Él viene y dice: van a ser ministros del Espíritu. Wow, ministros. Ahora, ¿quién es Él? Y lo primero que dice que el Espíritu Santo es una característica que me den del Espíritu Santo. ¿Cómo es Él? Si Él es tierno, ¿dónde está nuestra ternura? No, vamos, sí, poco a poco. ¿Dónde está la ternura que se debe de reflejar en nosotros? A mí me preocupa mucho esto, hermano, de la ley y la gracia. Porque si decimos: yo soy ministro del nuevo pacto, correcto. Los ministros, los discípulos de Jesús, se parecían tanto a Jesús que no encontraban quién era Jesús. Ahora, si viene el Espíritu Santo y nos llama a nosotros, hermano, escucha bien, por favor, tiene que acabar tu carácter. Por favor, entendámoslo. Entendámoslo, por el amor de Dios. Tiene que acabar tu carácter. No podemos estar con nuestro carácter ignorando a aquel que nos llamó. Entonces, vean la responsabilidad. Dice aquí: nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones. Entonces sucede
que los ministros del Espíritu, dice el Señor, ustedes van a escribir. Vean, ¿saben qué es lo que hice? Dice el Señor. Les cambié el corazón duro, el corazón de piedra, y les puse un corazón de carne. Digan amén, por favor. Bueno, en ese corazón ustedes van a escribir. Y nos llama Dios y dice, yo voy a escribir en el corazón de carne. Tú, son cartas mías, pero escrita por ustedes. Santo Dios. Y la pregunta está, bueno, ¿y qué voy a escribir? Ahora, mira, te voy a adelantar un texto. Mira cómo dice ahí. En esta versión, el verso 3, porque queda mostrado que ustedes son cartas de Cristo escritas por nosotros como ministros, no escrita con tinta, sino con espíritu de un Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, vean por favor esto. Porque queda mostrado que ustedes son carta de Cristo, escrita por nosotros como ministros. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. Dice aquí que Dios te llama y te hace un ministro del Espíritu y te dice, ¿sabes qué? Vean, no sé cómo darme a explicar mejor. Viene alguien que es convertido, llega a la iglesia y te dice Dios, como ministro nos dice, traje una carta. Sí, Señor. Empieza a escribir en el corazón de él, porque ya quité el corazón de piedra y puse corazón de carne. Ahora escribe en él, porque él va a ser parte del que va a leer la gente lo que tú escribas en el corazón de él. ¿Me estoy dando a entender? Tú vas a escribir y la gente lo va a leer. Tú vas a escribir y la gente lo va a leer. Ahora, ¿saben qué es lo que debemos de ver? ¿Cómo está la membresía de tu iglesia? Vete rápido a Corralito, vete rápido a Altamirano, vete rápido a Medvilja. Yo me voy rápido a Cocingo. ¿Cómo está la membresía? Es que miren que no quieren venir. ¿Qué estás escribiendo, hermano? Es que no se componen. ¿Qué estás escribiendo, hermano? A su nombre. ¿Qué estamos escribiendo, hermanos pastores? Es que no se levantan. ¿Qué estamos escribiendo? Mucho oído. Es que no quieren venir al colegio. ¿Qué estamos escribiendo, pues? Yo me preocupo mucho en esto. ¿Qué está escribiendo, hermano? ¿Usted qué está escribiendo? Ahora sí que viene la persona, viene a tu iglesia y Dios dice, escribe. Por eso no es correcto. Por favor, escucha y Dios quiere que reacciones en este día. No es correcto que pongas a cualquiera a predicar, porque cualquiera va a estar escribiendo en el corazón de los hermanos. La pregunta es, ¿qué están escribiendo ellos? ¿Están escribiendo verdades o están escribiendo mentiras? ¿Son ministros del nuevo pacto para que puedan escribir o no están escribiendo nada? Y si son predicadores y no están, peor todavía, hermano. Ay, yo te invito, cuida la iglesia, porque te van a llamar a cuentas. En aquel día va a decir el Señor, ¿quién escribió eso en el corazón de mi hijo? No sé, Señor. Bueno, ¿quién escribió? Porque tú eres el responsable de la iglesia. ¿Quién escribió eso?
No sé, Señor, entonces, ¿qué hiciste con mi iglesia? ¿Cualquiera llegó a escribir? ¿Cualquiera llevó un pensamiento y le escribió en el corazón de mi pueblo cuando no era así? Ahora, yo te invito, ya estamos terminando de este horario. Por favor, examina cómo está tu iglesia, cómo está la iglesia que estás pastoreando. ¿Cómo está? Levanta tu manita, Padre. Síguenos hablando, por favor, en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que tú nos sigas equipando, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nuestro entendimiento sea abierto y que salgamos de este lugar, Señor, con pensamientos bien afirmados para seguir hacia adelante, dándonos cuenta, Señor, de lo que estamos escribiendo. Y es lo que tu iglesia está dando a conocer en la comunidad, en el barrio, en la colonia, en la ciudad, donde nosotros estamos trabajando. Señor, amén.